la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. Vamos a estar exponiendo el verso 7, 8, 9 y 10. Vamos a exponer no tanto lo que nosotros pensamos, no vamos a exponer nuestros sentimientos o cómo nos sentimos. Lo que vamos a exponer es lo que dice la palabra de Dios. Así que si gustan buscar esta hermosa carta de primera de Pedro, capítulo número 5, vamos a leer. Usted me sigue con su vista. Vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 11 de esta carta, capítulo número 5. Si usted presta atención, es un capítulo lleno de exhortaciones, Esta carta fue escrita para animar a los cristianos de aquella época, y al igual nosotros cuando leemos esta carta, tiene el mismo propósito: animarnos cuando estamos atravesando angustias, persecución, problemas, y añádale todo lo que usted pueda pensar que le aflige a su alma. Vamos a leer, pues, se lo leo yo y usted me sigue con la vista. Dice el primer verso: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Verso 5, la segunda exhortación que encontramos en medio de la persecución de los primeros cristianos o de la iglesia primera. Principalmente ellos estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Ellos estaban siendo maltratados, llevados a la cárcel, muertos por las fieras, etcétera, todo lo que nosotros conocemos a través de la historia. Pero en medio de esa angustia y de esa persecución, en medio del sufrimiento, el apóstol Pedro da exhortaciones primeramente a los pastores. A continuación leemos la segunda exhortación. Dice el verso número 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6, tercera exhortación: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7 y verso 8 es lo que vamos a estar exponiendo este domingo. Dice la otra exhortación: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otra exhortación, verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por último, verso 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a encomendar, hermanos, o vamos a orar para que esta palabra
sea atesorada en nuestros corazones. Esta semana, por lo menos, en lo que a mí se refiere, por lo menos me llegaron noticias de cuatro personas que habían fallecido esta semana. Y todo eso causa turbulencias a nuestra vida, a nuestro interior, a nuestra alma. Miramos las noticias que estamos en una situación crítica, que los hospitales están siendo un poco ya rebasados, etc. Y empieza a turbarse nuestra alma, empieza a turbarse nuestro presente, empezamos a tener ansiedad. Hoy vamos a ver, o vamos a exponer, dos exhortaciones en medio de la tribulación, en medio de la angustia que los primeros creyentes o los cristianos de esta época estaban atravesando. Lo que ellos estaban atravesando no era una situación de salud sanitaria. Lo que ellos estaban atravesando era una persecución. Y cuando nosotros pensamos, los creyentes que están padeciendo persecución, lo que ellos necesitan, humanamente pudiéramos nosotros pensar, lo que menos necesitan es exhortación. Hermano, pero la palabra de Dios exhorta no solamente para animar, sino también para advertir. Así que en medio de la persecución, ya el apóstol Pedro les ha dado palabras de ánimo, pero ahora les da palabras también de advertencias, también de ánimo y también de exhortación. El contexto siempre es importante tenerlo claro. Ellos no están padeciendo una peste, lo que están padeciendo es el peso del imperio romano persiguiéndoles por no darle la gloria al emperador y darle la gloria al verdadero Rey de Reyes, quien es el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros debemos de preguntarnos cómo enfrentó estos cristianos la tribulación, cómo enfrentaron el ser llevados a la cárcel, el ser expuestos ante el circo romano, ante las fieras, y aún así no renunciar a la fe en Jesús. ¿Qué es lo que tenían? ¿Qué es lo que los motivaba a seguir adelante? Y nosotros, cuando nos enteramos que ha muerto o que han muerto acá, o que han enfermado, nuestra fe se puede tambalear o se puede fortalecer, una de dos. Así que esta carta nos enseña que las tribulaciones para el verdadero creyente, lejos de alejarlo de la fe cristiana, hace todo lo contrario, los aferra más a la fe en Jesucristo. Fortalece la tribulación, lejos de debilitarles, les está fortaleciendo. Y aún en esa situación, el apóstol Pedro les dice, porque ellos son humanos, son igual que nosotros, tienen sentimientos, atravesan tristeza, atravesan incertidumbre, pero Pedro les dice, hablando de la ansiedad, echen toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Así que el título de esta exposición es ¿cómo enfrentar la ansiedad en medio de la tribulación? ¿Qué hacer con ella? Y también cómo resistir al enemigo. Has de saber, hermano, que cuando el cristiano está siendo atribulado, ya sea por enfermedad, por persecución o por cualquier cosa que esté afligiendo a su vida, está siendo tentado a el estado de la ansiedad, y en ese estado has de saber, hermanos, que Satanás, el adversario del cristiano, está activamente más de lo común, porque lo que él quiere es destruirte, lo que él quiere es destruirnos. Así que en este capítulo encontramos exhortaciones a los pastores. Cuiden del rebaño en medio de la persecución, de la tribulación. Por favor, cuiden el rebaño. No lo hagan a la fuerza, no lo hagan por ganancias deshonestas. Háganlo con buen ánimo.
y principalmente sean ejemplos a la congregación, sean ejemplos y no ejerzan un señorío autoritario. Son exhortaciones para los pastores. A los jóvenes les dicen: sujétense por favor a los ancianos, a los pastores. Ellos saben cómo enfrentar lo que les está sucediendo. Por favor, háganlo. En lo general, Pedro dice: revístanse de humildad y humíllense bajo la mano poderosa de Dios. No estén cuestionando la soberanía de Dios. Por algo Dios está haciendo lo que está haciendo, está permitiendo lo que está haciendo. Más bien, cuando estén pasando la tribulación, la persecución, humíllense bajo la soberanía de Dios, pues Él los va a exaltar en su tiempo. Así que, hermanos, el objetivo de esta exposición es saber qué hacer con la ansiedad, y también cómo vamos a resistir las acechanzas o los ataques de nuestro adversario principal, quien es Satanás o el diablo. Así que primeramente vamos a definir qué es la ansiedad. La ansiedad es parte de nuestro lenguaje. Nosotros mismos hemos experimentado la ansiedad. Usted sabe de lo que estamos hablando, de la ansiedad. Pero no solamente es importante definir lo que es la ansiedad y qué es lo que está provocando la ansiedad en nuestras vidas. Lo más importante es qué hacer con ella. No basta saber qué es, porque es bonita la teoría. No basta saber qué es lo que está ocasionando la ansiedad. Lo más importante es qué vamos a hacer con la ansiedad en el tiempo de la angustia. Así que vamos, primeramente, antes de leer dos pasajes que nos hablan del afán o de la ansiedad, vamos a definir qué es la ansiedad en palabras muy sencillas. La ansiedad, hermanos, según el diccionario, tiene que ver con ser tirado o movido en diferentes direcciones. Esa es la ansiedad. La ansiedad es algo que distrae nuestra mente y la hace girar en diferentes direcciones. Una persona ansiosa, sus pensamientos giran o se revolucionan muy rápidamente. No le permite ver las cosas con claridad, no le permite ver las cosas como son, pudiéramos decir. Así que la ansiedad es que nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos son movidos en distintas direcciones. La ansiedad es un estado de alteración, es un estado de angustia, es un estado de turbación. Esa es, en palabras sencillas, la ansiedad. Bíblicamente, hermano, nosotros estamos mirando a Cristo, nosotros normalmente estamos mirando sus promesas, nosotros estamos mirando y deleitándonos en el Evangelio, o como dice los escritos del progreso del peregrino, nosotros estamos mirando a la ciudad celestial. Pero cuando viene la tribulación, cuando vienen los problemas, dejamos de mirar lo importante y nuestra mente empieza a girar, o nuestra alma empieza a girar en diferentes direcciones. Una persona que está ansiosa no puede pensar de la manera correcta, porque sus pensamientos están girando, están revolucionados. Eso es la definición de la ansiedad. ¿Quién provoca la ansiedad? Principalmente, hermanos, la provoca lo básico de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? O principalmente, ¿qué va a pasar con nosotros el día de mañana? Porque estamos en tribulación y angustia. Así que quien provoca la ansiedad es
puede ser la tribulación, puede ser la enfermedad, puede ser la angustia. Regrese al contexto de la carta. Los cristianos están siendo perseguidos por causa de Cristo. La persecución puede causar en ellos una ansiedad. Pero Pedro les dice, cuando ustedes se les presente la ansiedad, tienen que echar toda la ansiedad a Dios. No quedarse con la ansiedad, principalmente porque Dios tiene cuidado de cada uno de ustedes. Así que vamos a leer Mateo capítulo número 6, que dice el Señor Jesucristo acerca de los afanes, acerca de la ansiedad. Mateo capítulo número 6, verso 25. La ansiedad es cuando nuestra alma empieza a tener miles y miles de pensamientos. Eso provoca que nosotros dejemos de mirar a Cristo, que dejemos de confiar en sus promesas. Podemos decir, hermanos, claramente que la ansiedad es pecado. Podemos decir que la ansiedad es falta de confianza. Porque Pedro dice, cuando ustedes estén ansiosos por causa de alguna tribulación, no se queden, no traten ustedes mismos con la ansiedad. Lleven toda su ansiedad ante la presencia de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes o de vosotros. Quedarse con la ansiedad y querer cargar con la ansiedad, es decir, que Dios no se preocupa por su iglesia. Y eso es pecado porque estamos yendo en contra de la misma palabra de Dios. Él tiene cuidado de vosotros. Si pudiéramos decirlo, Él tiene cuidado desde el más pequeño hasta el más grande, si pudiéramos decirlo así. Pero ante los ojos de Dios todos somos iguales. Mateo 6, verso número 25, dice el Señor Jesús: por tanto os digo, el contexto es el sermón del monte. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y es un mandamiento muy extremo, pudiera decirlo, cuando estamos padeciendo alguna tribulación, pero son las palabras de Jesús, es la sabiduría, es el mejor consejo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros, iglesia, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Otro ejemplo: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y esta es la diferencia, hermanos, del que sigue a Cristo y el que no lo sigue. Verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si gustan acompañarme a buscar Filipenses capítulo 4. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Filipenses capítulo número 4, verso número 6.
Filipenses 4, verso número 6. Podemos ver claramente lo que provoca la ansiedad, lo que provoca el afán. Pero también el Señor Jesucristo dice: no se preocupen, no sean como los gentiles. Los gentiles no tienen confianza en mí, pero ustedes como pueblo tienen confianza en mí. Se supone, dice el Señor Jesús, vuestro Padre Celestial sabe de todas estas cosas que ustedes necesitan. El consejo de Jesús es: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice verso 6, capítulo 4 de Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué debemos de hacer con la ansiedad? La ansiedad puede ser producida, si regresamos a la carta de Pedro, puede estar siendo producida por la persecución. A lo mejor muchos creyentes, muchos cristianos, les ha llegado la noticia que muchos hermanos de ellos han muerto, muchos están en la cárcel, y muchos han de decir: ¿cuándo vendrán por mí? ¿Cómo voy a resistir esa gran prueba, esa gran tribulación? Principalmente el apóstol Pedro les dice, cuando les lleguen esos pensamientos y su alma empiece a tener ansiedad, echen toda vuestra ansiedad a Dios, recordando que Él tiene cuidado de vosotros. Y Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Rey de Gloria, porque mayor es el Rey de Gloria que el ejército romano, o mayor es Dios que el César. Pero los cristianos tienen que saber que en medio de la tribulación hay alguien que está atento a sus oídos y a sus oraciones. En medio de la tribulación, la iglesia tiene que saber que no está sola. La iglesia tiene algo tiene que hacer cuando está en persecución. Bueno, ir delante de la presencia de Dios, exponer nuestra necesidad, exponer cómo nos sentimos y no quedarse con la ansiedad. Y debemos de creer, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que, hermanos, en medio de la tribulación, porque Pedro dice que no va a sacarlos de cierta manera de la tribulación Dios, sino que estará en medio de ellos a pesar de la tribulación. Pero Pedro dice que la tribulación va a ser momentánea, no se compara con la promesa eterna de gloria que les espera a estos creyentes. Así que la ansiedad debilita nuestra vida. Cuando una persona está ansiosa, se debilita no solamente lo interno, sino también debilita su cuerpo, lo externo. La debilidad, hermanos, es el resultado de la falta de confianza y de la certidumbre del futuro. La ansiedad debilita nuestro hombre interior y también nuestro hombre exterior. Y como decíamos, la ansiedad es pecado. La ansiedad es la falta de confianza en las promesas y en las realidades. Dios tiene cuidado de cada uno de los suyos. En eso creemos, en eso confiamos. Dios nos dice que no nos va a meter en la tribulación, o no va a permitir los problemas, las enfermedades en nuestras vidas. Eso sería un falso mensaje. Lo que Dios dice es que en medio de la tribulación, en medio del problema, Él estará con nosotros y guardará nuestra alma, guardará nuestra confianza, guardará nuestra
nuestra fe. Así que Pedro dice, ¿qué vamos a hacer con la ansiedad? Vamos a echarla a la presencia de Dios y vamos a confiar. Es arrojar la ansiedad, hermanos, de nuestra vida, puesto que Dios sabe qué hacer con nuestras vidas. El Salmo 37, no lo busquen, se lo leo solo un verso. Salmo 37, verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y espera que Él hará lo mejor para nuestra vida. Salmo 55, verso 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará al caído, al justo, no dejará para caer al justo. Así que, hermanos, Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. El no hacerlo es ir en contra de la afirmación que Dios hace o que Pedro hace. Él tiene cuidado de nosotros. La segunda exhortación en medio de la tribulación, en medio de la prueba, pudiéramos nosotros situarlo a nuestro contexto, en medio de esta emergencia sanitaria, en medio de la pandemia, podemos nosotros aterrizarlo también a nuestro contexto. Cuando estemos ansiosos por nosotros mismos, por nuestros seres que amamos o por el futuro, no debemos de quedarnos en ese estado de ansiedad, tenemos que llevarlo a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros y Dios no es un hombre para mentir, Él es verdad, Él es verdad. La segunda exhortación en medio de la prueba, en medio de la tribulación es sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Verso número 8 del capítulo 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La segunda exhortación en medio de las circunstancias adversas es sed sobrios y velad. ¿Qué es ser sobrios y qué es velar? ¿Por qué hacerlo? No solamente cuando todo está en paz, sino mayormente cuando todo está en el contexto de la tribulación. Imagínense que a usted el médico le diga, usted tiene una grave enfermedad. Usted es cuando más debe de estar sobrio y velando, porque hay una razón. Tu adversario, el diablo Satanás, va a querer destruirte. Va a querer usar esa enfermedad para que dejes o abandones la confianza en Cristo, la fe. Así que en medio de la adversidad, el consejo es ser sobrios y velad. Hermanos, ser sobrio significa o es todo lo contrario a ser un ebrio o un borracho. Los ebrios, los borrachos, no tienen control de sí mismo. Su mente no está despejada. Mas sin embargo, la persona que está sobria tiene dominio propio y su mente está despejada. La segunda exhortación que va pegado es velad, ser vigilantes o estar siempre en guardia. Así que Pedro dice, en medio de la tribulación, mantengan su mente despierta. Mantengan su mente despejada y estén en guardia, porque Satanás, el adversario principal del cristiano, va a querer destruirlo o va a querer destruirte. No basta, hermanos, con que los cristianos estén pasando persecución a través o de la mano o de la fuerza del Imperio Romano,
sino que el adversario Satanás anda buscando como un león rugiente devorarlos. Debemos de estar nosotros alertas y saber que nuestro principal adversario no es un adversario pasivo. No está en un estado de reposo. Nuestro adversario, Pedro le llama o nos pone un ejemplo, un león. Un león que está buscando a su presa para destruirla. Nosotros vemos en la Escritura que somos llamados ovejas y que tenemos un pastor. Imagínense, somos oveja y tenemos un adversario. El adversario de la oveja es el lobo. El adversario de la oveja es un león y no está en reposo. El adversario está siempre activo y aprovecha las tribulaciones que vienen a nuestra vida para querer destruirnos. Pero Pedro dice, mantengan su mente alerta o su hombre interior que esté bien consciente de lo que pueda venir y manténganse en guardia. Pedro sabe lo que es hacer todo lo contrario. Busquen por favor Lucas 22, estamos hablando de estar alerta, pero quien está dando el consejo de cierta manera es alguien que ha pasado por grandes tribulaciones también. Pedro en algún tiempo de su vida no fue sobrio, no estuvo alerta. Lucas 22, verso número 31. Yo sé que conocemos la historia, un poco la vida de Pedro. Lucas 22, verso 31, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro llama a Satanás un adversario. Adversario es un hombre que está constantemente acusándonos o está en constante demanda sobre nosotros. Hermanos, debemos nosotros estar siempre alerta. Adán y Eva fueron tentados por este adversario. La serpiente, como dice Génesis, era astuta y engañosa. Y principalmente Satanás lo que hace es mezclar la verdad con la mentira, con que Dios ha dicho. Esa es una de las armas de nuestro adversario. Sus mentiras prometen beneficios, grandes beneficios, pero al final dan como resultado la muerte. Uno de los principales ataques de Satanás es que dejemos de confiar en la verdad. Uno de los principales ataques de Satanás es mezclar la verdad con la mentira. Podemos recordar también el evento cuando el adversario acusa a Job. Un día vino Satanás ante Jehová y Jehová le dice, ¿de dónde vienes? Recuerden que no anda en reposo, vengo de rodear la tierra. Y por la soberanía de Dios, Jehová dice, ¿no has considerado a mi hijo Job? No hay ninguno como él, es un hombre recto y justo. Pero Satanás dice, él es así porque usted le prospera. Quítale todo lo que tienes y verás cómo va a renegar.
Lo que tratamos de transmitir, hermanos, o lo que trata de transmitir Pedro, es que nuestro adversario está activo constantemente, no descansa. Creer todo lo contrario sería un error para nuestra vida. Es considerado príncipe de este mundo y controlador de este mundo. Así que, ¿cómo podemos enfrentar a sus ataques? Verso 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Cómo vamos a resistir sus ataques? Pedro dice, al cual resistir firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿Qué significa eso? Jesús dijo, cuando fue tentado por el adversario, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, dice los evangelios, no tentarás al Señor tu Dios. A Él solo servirás, a Él solo adorarás. ¿Cuál es el método para resistir a nuestro adversario el diablo? ¿Será acaso hacer un espectáculo en las reuniones públicas y querer aplastarle la cabeza al diablo como hay una canción? ¿Será acaso enfrentar al diablo y retarlo públicamente haciendo un espectáculo en nuestras fuerzas o con la música o el ruido de la batería? Así dice el consejo bíblico de cómo se ha de enfrentar a Satanás, que es un adversario activo y que está activo cuando estamos pasando tribulación o angustia o alguna enfermedad. ¿Cómo va usted a resistir al diablo cuando estemos enfermos en una cama de hospital? ¿Cómo vamos a resistir cuando nuestra fe se empiece a tambalear? La vamos a resistir al método bíblico, que es con la palabra de verdad. No con las tonterías que muchos falsos maestros puedan decirnos o aconsejarnos en internet. Hemos de resistir como Jesús nos ha enseñado, escrito está. Hemos de resistir la mentira cuando nosotros sacamos la defensa con la verdad. No basta estar en la tribulación, en la angustia, porque Satanás quiere tomar ventaja de nuestras vidas cuando estamos pasando tribulación, angustia. Pedro dice, se resiste con la verdad. Si Adán y Eva hubieran resistido con la verdad, otra historia fuera. Si Pedro hubiera resistido a Satanás con la verdad, Pablo, hermanos, para ir finalizando, en Efesios 6, verso 10, si gustan solamente escuchar, Pablo nos describe una armadura espiritual forjada en los cielos. No es en nuestras fuerzas cómo hemos de resistir a nuestro adversario el diablo. Lo que el diablo quiere es que usted, en medio de la tribulación, imagínese, el diablo dice, aprovechando, están pasando tribulación, están pasando angustia, están siendo maltratados por el imperio romano. Satanás, quien es el engañador, el astuto, dice, voy a ir por ellos y voy a destruirles. Voy a hacer que dejen de mirar la ciudad celestial. Voy a hacer que dejen de mirar el evangelio. Voy a hacer que dejen de tener fe y confianza
Lo que Satanás quiere es que usted deje de leer la Escritura. Lo que Satanás quiere en medio de su enfermedad, tribulación, angustia, es que usted deje de orar. Lo que Satanás quiere es que dejemos de tener comunión con nuestro Redentor. Lo que Satanás quiere es que dejemos de servirle en su reino por causa de la tribulación, angustia, persecución, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice, hermanos míos, el verso 6, capítulo 6, verso 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hemos de resistir mirando la cruz de Cristo. Hemos de resistir y encontrar fuerza en el glorioso Evangelio. Vestidos de toda armadura, dice Pablo, armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que no están en reposo, sino que están activamente siempre acechando la vida del cristiano, mucho más cuando está pasando por tribulación o angustia. Así que Pablo da una breve descripción de una armadura de un soldado. Nosotros sabemos que la armadura de un soldado consta de dos partes: la que siempre trae los zapatos, el pecho, el casco, y la que se utiliza para la batalla, una arma, un escudo. Así que Pedro dice, vestidos o ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pónganse la coraza de justicia, calzaos los pies con el evangelio de la paz, con el escudo de la fe, con el casco, el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra de verdad. ¿Cómo vamos a resistir los ataques del adversario cuando estemos en la cama de hospital? Lo hemos de hacer con la palabra de verdad, con la armadura espiritual. ¿Cómo vamos a vivir, hermanos, en medio de esta pandemia que no se va a terminar el año que viene o en el mes siguiente? ¿Vamos a vivir toda la vida afanosos o toda la vida vamos a estar ansiosos? No, hermanos, tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Y en medio de esta situación difícil, espere duro los ataques de Satanás. Él va a querer que usted deje de orar. Él va a querer que deje de leer la palabra de Dios, que deje de servirle. Pero Pablo dice, vístanse de la armadura proporcionada por Dios para que estén firmes en la verdad y vivan conforme a la verdad. Para finalizar, pues, dice el verso 9, la segunda parte, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es una característica del verdadero cristianismo el sufrimiento, por si usted no lo sabía. Que en nuestra época no haya persecuciones es otra cosa, es plan de Dios. Pero mayormente, hermano, en el pasado el cristianismo tiene una característica: el mundo lo aborrece por completo. Y eso debemos nosotros siempre tenerlo en mente. Seremos aborrecidos por causa de su nombre. No se sorprenda el día de mañana si su mamá, su papá, su hermano, gente del trabajo, etcétera, le aborrece por causa de Cristo. No es sorpresa, Él ya nos los ha advertido, nos los ha dicho. Serán aborrecidos por causa de mi nombre.
porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Pero nosotros no somos de este mundo, somos del reino de Dios. Para finalizar, dice el verso 10, más el Dios, viene aquí una realidad, más el Dios de toda gracia que nos llamó, es el llamamiento santo, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Este es el Evangelio. El llamamiento es parte del Evangelio. El destino es la gloria eterna al lado del Señor Jesús. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para finalizar, pues, y hacer nuestra aplicación, sabemos de los peligros o lo peligroso que es Satanás, pero también sabemos que en Cristo tenemos victoria. Dios Padre, hermanos, y reflexionen en el Evangelio. Dios el Padre nos dio a su Hijo amado cuando usted no lo merecía. Reflexione en medio de la tribulación. Si estamos pasando por adversidad, reflexione en el Evangelio. Dios el Padre nos dio a su Hijo por gracia. No lo merecíamos y nos los dio como nuestro sustituto. Quien merecía el peso de toda la justicia éramos nosotros por causa de nuestro pecado. Nosotros estábamos amando el pecado, no queríamos el arrepentimiento, no queríamos, más bien aborrecíamos la luz y amábamos más las tinieblas. Pero Dios el Padre entrega a su Hijo, a Cristo, en nuestro lugar. Cristo muere en nuestro lugar bajo el peso de la ira de Dios. Nada que Dios no va a castigar el pecado. Por supuesto que Dios castiga el pecado. Dios castiga tu mentira, castiga tu robo, tus malos pensamientos. Dios castiga cuando somos desleales con nuestros padres. Dios no va a dar por inocente al que es culpable. Muestra es la cruz de Cristo. Cristo fue herido por Dios en la cruz por causa del pecado. Él fue herido, maltratado, humillado, no solamente por los hombres, sino que fue desamparado por el Padre por causa de tu pecado. En la cruz no solamente, hermanos, se muestra el amor de Dios para con nosotros, sino se muestra la justicia verdadera. Alguien tenía que pagar, o éramos nosotros o fue nuestro sustituto Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz, llevó nuestra maldición. ¿Usted cree que si Dios hizo con nosotros, si Dios hizo eso con el Señor Jesucristo, nos dio a nuestro sustituto, ¿usted cree que no nos va a cuidar en esta tierra? Si ya nos dio lo mejor, que es la vida de su Hijo amado, ¿usted cree que Dios es indiferente a nuestra situación? Dios no es un Dios ajeno. Pedro dice que Dios está atento a nuestras peticiones. Nos ha dado el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? Así que no solamente Dios proveyó para nuestra salvación por medio de un sustituto perfecto, quien es Cristo, sino que también su vida recta, su vida perfecta ha sido puesta a tu favor. Dios ha olvidado el pecado que amabas en el pasado y Dios ahora te puede ver perfecto gracias a Cristo. No solamente nos dio el sustituto en la cruz, sino que nos ha dado su perfecta justicia. ¿Cómo no nos va a cuidar
en nuestro andar diario, si nos dio lo mejor que es la vida del Hijo de Dios. Y lo más importante, o parte de lo importante, es que hemos sido salvos por la fe, lejos de cualquier obra humana o obra religiosa. Esa es la verdad central del Evangelio: salvos por la fe, salvos por la gracia. Hermanos, Dios entregó a su Hijo amado. ¿Cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Eso incluye su protección. En el momento que usted esté pasando por angustia, adversidad, tribulación, en el momento que usted esté ansioso, reflexione y piense en el Evangelio. El Evangelio no es: acepta solo a Cristo en tu corazón y continúa con las demás cosas que están en la Biblia. El Evangelio es el todo en nuestra vida. El Evangelio es nuestra motivación principal. Hemos de desgastar nuestras vidas, decirlo de cierta manera, en apreciar y admirar el glorioso Evangelio de Jesucristo. No hay pues ninguna cosa creada. Son afirmaciones impresionantes. No hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios, quien es en Cristo Jesús. No hay espíritus, no hay demonios, no hay fuerzas espirituales, mucho menos fuerzas humanas que puedan separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que, iglesia, hermanos, debemos de echar no parte de nuestra ansiedad cuando estemos ansiosos, sino toda nuestra ansiedad, echarla. Esta palabra echarla es verdaderamente quitarla de tu hombro y ponerla en otro lugar. El otro lugar es en la presencia de Dios. ¿Por qué hemos de hacerlo? ¿Por qué Pedro dice esto? Porque Dios tiene cuidado de ti y de mí. A Él no es como nosotros como padres. Nosotros como padres somos padres descuidados a veces. Se nos cayó el niño porque somos negligentes. Pero Dios Padre cuida a su pueblo de una manera real y perfecta. En medio de la angustia de cualquier problema, persecución o todo lo que usted pueda pensar, debemos de estar alertas, estar sobrios, tenga puesta en mente y pongámonos la armadura espiritual para poder resistir los ataques de nuestro enemigo. Y Pablo dice: y habiendo acabado o pasado la prueba, estad firmes. Nos ponemos de pie para orar. Damos gracias a Dios por su palabra. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Señor, queremos darte gracias porque nos has exhortado este día. Gracias porque nos recuerdas qué debemos de hacer con la ansiedad. Queremos pedir que nos perdone, porque cuando estamos ansiosos queremos soportar la carga solos y no vamos a tu presencia a llevarte nuestra ansiedad. Perdónanos, nuestro Dios, porque eso es falta de confianza. Eso es falta de fe. Nuestro Dios, nosotros creemos que si nos
ha dado la salvación por gracia, ¿cómo no ha de darnos todas las cosas en Cristo? Ayúdanos a vivir confiados, sabiendo que usted es el Rey que gobierna absolutamente cada partícula de este universo. Ayúdanos a confiar. Y en medio de nuestra tribulación, Señor, ayúdanos a resistir de la manera bíblica los ataques de nuestro adversario. Que la tribulación, la prueba, o lo que estemos pasando o que esté alrededor de nuestras vidas, no nos aleje de tu presencia, sino que nos acerque cada vez más a tu presencia. Que nuestra alma no empiece a girar con miles y miles de pensamientos incorrectos, sino que se mantengan firmes mirando la ciudad celestial y a nuestro Redentor, el Señor Jesús. Nuestro Dios, pedimos que tengas compasión, Señor, por las personas que se encuentran enfermas en los hospitales. Pedimos, nuestro Dios, que tu gracia infinita, tu gracia común, tu misericordia, les permita la pronta recuperación, Señor, pero con el propósito de que puedan escuchar tu glorioso evangelio. Y por todas las personas que han perdido, Señor, a algún familiar, pedimos, Señor, que les traigas consuelo. Y a nosotros, ayúdanos, nuestro Dios, a poner de nuestra parte lo que nos corresponde, a no ser negligentes también. Ayúdanos a estar conscientes de la parte que nos toca hacer, pero sobre todo, ayúdanos a confiar en que usted tiene cuidado de nosotros. Y si hemos de morir, estaremos eternamente en tu presencia, porque la muerte para nosotros es victoria. La muerte para nosotros es estar presentes aquel que vino a rescatarnos. Como dice Job, nuestro deseo es un día, en su tiempo adecuado, verle cara a cara. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a seguir confiando en que usted hará lo mejor para con nosotros siempre. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.